del tiempo cobran forma, diríamos, son las que como curanderos procuramos liberar. Y procuramos liberar precisamente para que entren en claridad, para que entren en conciencia. ¿Y se liberan por medio de qué? Por medio de tratamientos como son los masajes energéticos, masajes chamánicos que nosotros hacemos. Se liberan por medio de lo que son tratamientos de plantas medicinales, naturales, se liberan por medio de rituales, por medio de ceremonias, se liberan también por lo que son nuestros métodos dentro de lo que es la psicología del curanderismo, del chamanismo, para poder entrar a ese inconsciente, a esa profundidad y en cierta manera eh, liberar, abrir la puerta para que se libere esa impresión. Siempre entendiendo con la voluntad de ambas partes, porque esto no es algo que pueda hacer alguien sin la voluntad del otro. Es decir, yo no puedo como curandera meterme en el inconsciente de alguien y desbloqueárselo si esa persona no pone de su parte y en cierta manera no llega hacia mí, porque eso pues sería completamente inconsciente desde mi parte, ¿no? Como curandera. Entonces, de eso se trata cuando nosotros hablamos de impresiones. A medida que vamos entrando en los procesos del curanderismo, en los procesos de sanación que tiene el curanderismo, que son los que le nombré anteriormente, que se integran según la necesidad de cada persona y lo que sea necesario liberar, porque no todas las impresiones tienen la misma intensidad ni la misma repercusión sobre una persona por distintos factores. A medida que nosotros vamos liberando esas impresiones y vamos entrando en conciencia, vamos entrando en claridad, ¿qué es lo que en cierta manera sucede? Al tener claridad y al despejar esas ideas, primero nos vamos dando cuenta de que quizás eso que veíamos y no era tal como nosotros creíamos y tiene, bueno, una visión mucho más amplia de posibilidades que la limitada que traíamos anteriormente. Eso puede ser. Otro aspecto de liberar impresiones es, por ejemplo, el poder entrar en un proceso real de perdón, ya sea hacia uno o hacia otros, que en cierta manera pueden habernos lastimado esas situaciones de vida. Pero para entrar en un real perdón, bueno, primero hay que hacernos conscientes de qué pasó. Y para hacernos conscientes de qué pasó, necesitamos en cierta manera poder entrar con claridad, honestidad a ese espacio y dimensionar esa situación. Dimensionar qué puede haber sucedido, por ejemplo, con una persona o con esa situación de vida que a veces juzgamos como bueno y mala y no siempre puede llegar a ser bueno y mala. Un ejemplo de esto podría ser lo que nosotros habitualmente vivimos cuando con nuestros padres, con nuestra madre, hablando de que fue el Día del Padre, el día domingo, y de paso un gran saludo para todos los padres. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestras madres? Hay un tiempo de vida en donde nos dedicamos prácticamente a juzgar lo que nos han dado y lo que no nos han dado, lo bueno y lo malo de ellos. No, porque debería haber sido así, porque no supo ser padre o porque no supo ser madre. Y quizás hay que ver qué idea traemos nosotros sobre qué es lo que deberían habernos dado como hijos, ¿sí? Obviamente que habrá situaciones que son más delicadas que otras, totalmente. Pero sin embargo llegamos a dimensionar qué es lo que han vivido nuestros padres, nuestras madres, para por ejemplo, llegar a tenernos a nosotros como hijos, para, por ejemplo, llegar a darnos la posibilidad de vivir, las herramientas, el estudio, lo material. Llegamos a dimensionar. Cuando juzgamos no estamos dimensionando, cuando juzgamos estamos demandando. Entonces esas son impresiones de ideas de lo que nos deberían haber dado, ideas de lo que no supieron hacer, y entra como un juicio, más no como un entender y dimensionar que quizás no estaban preparados para eso, o que quizás viene de un pasado de ellos también creado desde esas ideas y que no tuvieron la posibilidad de entrar en claridad para decir, bueno, yo no voy a repetir esto, por ejemplo. Y con esto no es que alguien se lava las manos de lo que sucedió, sino más bien el llegar a un entendimiento para qué. ¿Para qué nosotros queremos entrar en un entendimiento? Para entrar en conciencia. ¿Y para qué queremos entrar en conciencia?
Y en cierta manera para no tener carga yo. ¿Qué es eso? A medida que nosotros tenemos mayor conciencia, llegamos a dimensionar, llegamos a un entendimiento, entramos en lo que es un proceso de compasión, en un proceso de perdón primero, en un proceso de compasión hacia esa situación que vivimos, quienes nos vamos liberando somos nosotros y al mismo tiempo quienes en cierta manera fueron, diríamos, como aliados y cómplices para vivir esa situación y que se transforme en una experiencia. Si uno de los que en cierta manera compartió esa situación se vuelve consciente frente a eso y lo transforma en una experiencia de vida, muy probablemente que ahí no haya lazos que muchas veces llamamos kármicos, etcétera, en donde yo tenga que volver a repetir esa situación de vida. Entonces, ¿para quién es el beneficio? Para uno. Suena un poco egoísta, pero es una realidad. Es así. Si yo aprendo a liberarme, si aprendo a liberar esas impresiones, a entrar en conciencia, a entrar en entendimiento, a entrar en claridad, pero no de la boca para afuera, no, desde mi interior, desde mi profundidad, desde la honestidad, desde la claridad de qué sucedió, y a partir de ahí entro en un perdón, por ejemplo, hacia mis padres, en vez de en un rencor, porque entendí qué es lo que les pasó, porque la vida de los padres y la madre no es fácil. Sin embargo, nosotros nos pasamos gran tiempo de nuestra vida juzgándolos, hasta que quizás tenemos hijos y nos damos cuenta de qué se trata un poco, ¿no? Entonces, sin justificar nada, pero entender que el poder liberar esas impresiones nos lleva a un proceso de conciencia, y un proceso de conciencia nos lleva a un proceso de entendimiento, y un proceso de entendimiento nos lleva a un proceso de perdón, de honestidad, de compasión, y eso nos lleva a una vida más libre, nos lleva realmente a una vida más independiente. ¿Independiente de qué? De esos prejuicios, de esos preconceptos de vida, de esas impresiones de vida que nos han hecho creer que la vida es de determinada forma, que los padres deben ser de determinada forma, que los hijos deben ser de determinada forma, que la pareja debe ser de determinada forma y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en cierta manera nos han condicionado a vivir de una determinada forma. Entonces imaginen la importancia de lo que es el poder hacernos consciente de lo que son las impresiones y en cierta manera a partir de ahí vivir una realidad más digna como seres independientes en donde podamos entrar en una conciencia de discernimiento personal, más no sugestivo, más no precondicionado. Entonces, eso es en cierta manera un poco lo que quería compartir respecto a esta pequeña introducción de lo que se tratan las impresiones. Nosotros cuando damos talleres en distintas partes con Agustín, bueno, hablamos de estas impresiones y en cierta manera enseñamos cómo liberar, cómo desbloquear por medio de distintas técnicas que hay en el curanderismo. Entonces es importante saber de qué se trata, porque en cierta manera tienen mucha importancia para poder vivir más libres, más liberados de esos condicionamientos que limitan nuestra visión de la realidad. Y nuestro mayor propósito es ampliar la visión de la realidad. ¿Para qué? Para transformar la realidad que vivimos y en cierta manera para poder tomar nuestro poder personal como seres humanos conscientes y hacer de nuestro camino lo mejor y hacer de nuestra realidad y lo más clara posible desde nuestro propio discernimiento, más no desde lo que nos han dicho que es. Bueno, eso quería compartir con ustedes, desearles a todos un muy buen tiempo, un muy buen final de este mes de junio, ya comienza el nuevo mes y ojalá que a partir de este medio año venga una nueva energía que ni buena ni mala, quizás un poco más productiva para todos
No sabemos en realidad qué puede llegar a pasar o no exactamente, pero sí hay una claridad desde la certeza interior de cada uno de que somos capaces de salir adelante y en cierta manera que si estamos aquí, como siempre digo, es porque tenemos la capacidad de vivir este momento, de lo contrario no estaríamos aquí. Entonces, mis cariños enormes para todos, cariños para Argentina, cariños para Bolivia, cariños para Chile, para todos los lugares donde han dado, para la gente de Perú, para la gente de Canadá, para la gente de Estados Unidos, para la gente que está en México, amigos, y desearles a todos, Costa Rica, Puerto Rico, desearles a todos un gran cariño, agradecerles muchísimo su apoyo, el que siempre nos dan, porque forman parte de los pilares de lo que es en lo personal mi camino y el camino del curanderismo. Muchas gracias, bendiciones para todos, espero que hayan pasado una muy buena luna nueva, prepararnos para lo que es la luna llena que va a venir posterior y prepararnos para vivir con creatividad, con fuerza, con innovación, con entusiasmo el tiempo que viene. Bendiciones para todos, un cariño grande desde nuestra selva amazónica.